Todos estamos envueltos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Y allí todos tenemos que decidir de qué bando vamos a estar. En este nuevo trimestre vamos a estudiar la nueva lección que nos va a dejar grandes lecciones maravillosas, aprendizajes y experiencias que van a dejar en nuestros corazones sembrado una semilla especial de cómo mantenernos fieles en el Señor mientras luchamos en este mundo de pecado y mientras el Señor ofrece darnos su salvación. Quédate porque vamos a estudiar la lección número 1 de este segundo trimestre de este año 2024. La lección número 1 lleva como título La guerra detrás de todas las guerras. ¿Quién ha producido todas estas guerras? ¿Cómo se han producido? ¿Dónde nació el gran conflicto? Bueno, en esta semana vamos a entender un poco este concepto, estas ideas importantes que deben quedar claras en nuestra mente. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8, es la cita para memorizar en esta semana y dice así. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. En esta semana vamos a hablar un poco acerca de por qué Dios permite que exista el mal si Él creó un mundo perfecto. Si Él es un Dios perfecto, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Dónde se originó todo esto? En esta semana vamos a tener claridad sobre estos temas. Además, que cómo Dios pudo solventar, arreglar el problema del pecado. Quédate porque en esta lección vamos a estudiar grandes cosas, hermosas cosas que nos van a ayudar a profundizar de ese propósito que Dios tiene a pesar de que el pecado ha dañado el plan que Él tenía desde el principio. También es que Dios es un Dios de amor increíble. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3 dice así. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Todos los actos de Dios son obrados por el motor del amor. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho por el favor del ser humano ha sido para beneficio, para ayudarnos, para solventar esa necesidad que todos tenemos de ser amados. También el libro de 1 de Juan 4, 7 al 8 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La naturaleza de Dios, tal como lo demuestra este versículo, es la naturaleza llena de amor. Dios obra en favor nuestro por amor. Así que, apreciados amigos, debemos entender que la base de este gran conflicto es que Dios ha tenido que demostrar, y realmente en el gran conflicto se ha visto dañado la imagen y el carácter de Dios ante los seres creados. Es decir, que lo que Dios está tratando de hacer es restaurar esa imagen amorosa que Él tiene hacia nosotros. Satanás se ha encargado de hacer que la idea de que Dios no es amor, de que Dios nos va a matar, de que Dios nos va a hacer daño, de que Dios no nos ama, de que Dios nos descuida, de que Dios es un Dios indiferente, es una idea de Satanás, que ha sembrado desde el mismo momento en que inició esta guerra espiritual. Y por esa razón nosotros en esta lección vamos a entender que la base del ministerio del Señor, la base de la salvación del Señor se da por medio de un amor abnegado, un amor eterno para salvar a todos aquellos que desean ser salvos. La lección del día domingo la vamos a basar en 2 puntos, pero primero quiero mencionar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, que dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es claro que a la luz de esos versículos se mencione que la guerra inició en el cielo. La guerra inició entre Cristo y Satanás. Una guerra por la adoración.
Satanás quería ser adorado, quería ser reconocido al igual que Cristo, al igual que el Padre. Quería o pensaba que al igual que Jesús, él debía recibir honores especiales y adoración. Esto generó este gran conflicto y donde inicia ese problema, esa guerra espiritual entre el bien y el mal. Por eso, el primer punto de esta lección es ¿quién era Lucifer para creerse y fomentar esta rebelión en el cielo? Lo primero es que vamos a leer Ezequiel 28, versículos 12 al 15 y dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras tú en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó al diablo que tú y yo conocemos, a Satanás. Dios creó a Lucifer, un agente especial en el cielo, un ser creado por Dios. Y estando allí, Dios creó a un ser que era perfecto, que era hermoso y a la vez que era lleno de sabiduría. Y además de eso, la Biblia menciona también en estos textos que él se vestía con ropas finas, ropas especiales que lo distinguían dentro de muchos de los seres que habían en el cielo. También es que no hay explicación del por qué esto se produce. Esto se conoce como el misterio, es un misterio. Poder saber qué fue lo que sucedió y por qué si Dios creó a un ser tan perfecto, hermoso y lleno de toda sabiduría, llegó a rebelarse contra Dios, llegó a pecar y siendo que no había nada de pecado y no había ningún sendero ya trazado por alguien para decir, este es el camino para desobedecer a Dios. Satanás en sí fue quien provocó esto e inició este proceso de la rebelión. Hermanos queridos, quizás quisiéramos tener respuestas, pero no es tan fácil querer entender las cosas infinitas, las cosas celestiales con una mente finita que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, se dio una rebelión. Y posiblemente aquí hay una enseñanza, y es que a veces nosotros, porque nos creemos llenos de perfección, que no cometemos errores, o nos sentimos quizás llenos de buenos atributos, de sabiduría, de conocimiento, de riquezas, a veces creemos entonces que recibimos o debemos tener más reconocimiento especial aquí en el mundo, que muchas personas nos adoren, nos reconozcan y nos hagan sentir que somos los más importantes. Ese pensamiento puede llevarnos a lo mismo que le pasó a Satanás. Por eso el Señor dice que quien quiere servir debe primero humillarse. Debe humillarse y después será exaltado. La humildad es una característica importante porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y nos demostró la humildad completa. Así que el segundo problema es que allí se muestra, la segunda causa de esta lección es que se muestra el problema de Lucifer y allí se muestra que él deseaba la adoración igual que el Padre. Él deseaba tener ese puesto especial en el cielo y ser reconocido, ya que tenía características especiales que algunos seres no tenían. También es que puso en duda y cuestionó la soberanía y el carácter de Dios ante los ángeles y ante todo el universo. Esto produjo algo terrible en la mente de todos aquellos que estaban en ese contexto. Todos los ángeles empezaron a cuestionar, algunos a favor de Satanás, otros a favor del Señor y otros que quedaron en el medio que no sabían qué hacer. Satanás buscó artimañas, buscó argumentos para poder hacer que la gloria de Dios, el carácter de Dios, la soberanía del Señor fuera echada por tierra. El libro de Conflicto de los Siglos, página 548, dice así: los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer
Al apartarse de él, iba a deshonrar a su creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia dada con amor y misericordia infinitos solo despertó un espíritu de resistencia. Es claro que al igual como le sucedió a Satanás, a Lucifer, al apartarse de las sendas de obediencia, al apartarse de las sendas del amor del Señor, empezar a rebelarse, empezar a llenarse su corazón de envidia, de orgullo, de miedo a la vez, porque él no se sintió al principio muy bien, pero él quiso echar hacia adelante y finalmente desobedeció a Dios. Saben, amigos queridos, eso posiblemente nos puede pasar a nosotros. Cuando creemos que son nuestros dones, cuando se nos olvida que todo lo que Dios nos ha dado es por pura y solamente la gracia y la misericordia de Dios. No debemos estar creyéndonos más que otros. Debemos aprender de la humildad de Cristo. Debemos aprender que el orgullo nos va a llevar a la destrucción, que el orgullo nos lleva a estar en conflicto directo con Dios. El orgullo fue traído por Satanás. La rebelión es una cuestión de desobediencia. Es levantar nuestra mano y decir delante de Dios que no estamos de acuerdo o que no queremos cumplir su ley. Tengamos cuidado, porque podemos hacer parte de ese grupo que pertenece y que atendió al llamado de Satanás a desobedecer a Dios. La lección del día lunes tiene como título Lucifer engaña y Cristo prevalece. Aquí vamos a basar la lección en 3 puntos que creo que son muy importantes que la lección nos mencionaba. Y amigo querido, lo que creo que debemos leer es lo que aparece en Apocalipsis 12, versículo 4, que dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El asunto es que para que se produciera esto que pasó en este versículo 4 de Apocalipsis 12, debemos entender que lo que causó la rebelión de Satanás en el cielo fue su orgullo y su deseo de ser adorado. Él reconoció y acusó a Dios como un Dios injusto, tendencioso, mentiroso, que no valoraba a los seres que él tenía a su mando. Historia de la Redención, la página, el capítulo 1 y capítulo 2 te va a enseñar un poco mejor si lo lees el contexto de esa guerra inicial en el cielo. Allí se menciona que un día el Padre le dice a Jesús: siéntate a mi diestra, y eso a Satanás no le gustó, porque Jesús fue reconocido como Dios. Y a Satanás se le olvidaba que Jesús no era un ser creado, no era un ángel cualquiera, era el Hijo de Dios o es Dios mismo. Cuando Satanás ve esto, él sintió orgullo, sintió envidia y quiso por esa razón rebelarse contra Dios. Por eso él transmitió a los ángeles un mensaje equivocado y por eso, como dice el versículo 4, arrastró hasta con la tercera parte del cielo. Por eso, la primera parte es que Satanás produjo algo que se llama el engaño. Y allí en esta lección se nos mencionaba que la guerra en el cielo puso a los ángeles en un cuestionamiento, en una posición de elección. Elegir a Dios, que ya lo conocían como el Dios soberano, o elegir a Satanás, que tenía un alto puesto en el cielo. Y entonces ahora decir, ¿quién tiene la razón? ¿Satanás, que era director de alabanza en el cielo? Un hombre importante, hermoso, alto, inteligente, sabio, o Dios, que era el creador de todas las cosas. La batalla pareciera para nosotros ser muy sencilla al resolverla porque ya conocemos el contexto, pero en su momento eso generó muchas dudas y aquellos que estaban con Satanás se fueron con él. Otros quedaron, como dije hace un momento, en duda y no sabían qué hacer. Y otros decididamente dijeron, atendemos a lo que el Padre, a lo que Dios mismo nos ha dicho. Saben que los ángeles leales eligieron ser obedientes al Señor, obedecer a sus mandatos. Pero los desobedientes, o esa tercera parte, o ese tercio de ángeles, escuchó la voz de Lucifer y decidió obedecerle y correr con el riesgo de querer fomentar un nuevo reino, una nueva rebelión, y esto obviamente ha traído un final, o va a traer un final, o va a traer una consecuencia por desobedecer a Dios. El segundo punto nos habla de que a nosotros también nos puede pasar. El libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26, dice así:
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En este segundo punto de la lección ya se nos habla de por qué nosotros debemos decidir. Teniendo en cuenta un poco el contexto del conflicto entre el bien y el mal, debemos tomar una decisión. ¿A quién vamos a elegir? ¿Serviremos a Jehová o iremos en pos de dioses paganos o dioses traídos por Satanás o por el mismo enemigo? ¿Cuál es nuestra elección? Y es ahí donde tenemos cada día que reflexionar y tomar decisiones por eso. En el tercer punto de la lección se nos hablaba acerca del gran conflicto y el ser humano. Y antes quiero leer lo que dice Génesis 2:15 al 17 para entenderlo mejor. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de él. También es que Dios nos dio la oportunidad y la capacidad de razonar, de decidir y elegir lo que queremos para nosotros. La lección nos mostraba lo importante que es que nosotros decidamos por Dios, pero recordando que no somos robots, que hemos sido obedientes o debemos ser obedientes porque Dios ha hecho un sacrificio y un esfuerzo por cada uno de nosotros. Eso lo veremos más adelante, pero es importante que entendamos que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo distinto, lo hizo especial. La esencia y la diferencia del ser humano con todo lo que Dios creó en este mundo es que a todos nosotros nos ha dado la capacidad de razonar, de elegir, de tomar decisiones para salvación. Por eso, quien se pierda o quien decida serle fiel a Dios será porque así lo quiso, no porque Dios lo ha obligado. Allí, entonces, hermanos queridos, es algo que debemos reflexionar. Si tú te pierdes, si tú tienes consecuencias del pecado en tu vida, no le eches la culpa a Dios. Ha sido la decisión tuya para llegar a la condición que estás. Pero hoy día la gente acusa a Dios de que las catástrofes, de que los problemas ambientales, de que las guerras, de la maldad, de las violaciones, de tantas problemáticas que tiene este mundo, finalmente llegamos a la conclusión de que es Dios, y si es Dios, que si Dios existe, entonces ¿por qué Dios no hace nada? Eso es uno de los cuestionamientos que generalmente hacen las personas para escudarse en una idea de que Dios no debe ser aceptado en nuestro corazón. Pero tengamos cuidado, porque las decisiones siempre tendrán consecuencias, sean buenas o sean malas. Y en esta lección se nos invita a saber elegir y con sabiduría determinar cuál es el camino que queremos afrontar. Si es el bien, Dios nos recibe con sus brazos abiertos, pero nos pide que obedezcamos. Y así como Adán y Eva, Dios pide que seamos fieles a un principio que es la ley, sus mandatos. Dios es un Dios de orden y por eso establece leyes, normas para beneficio nuestro, para ayudarnos a andar en obediencia. Porque el otro camino es el camino de Satanás. Allí no hay normas, allí solo hay desobediencia, hacer nuestra voluntad como nos antoje. Pero eso tiene una consecuencia, porque Dios en algún momento tendrá que dar finalidad al pecado. Tendrá que acabar y exterminar el problema tan terrible que ha traído el pecado a este mundo. Y allí, todos aquellos que decidieron de irse detrás del pecado, de la muerte, pues recibirán su consecuencia. La lección del día martes lleva como título: el planeta Tierra se ve afectado. Allí se nos muestra en la lección algunos conceptos que todos nosotros sabemos. El libro de Génesis nos deja muy claro en el capítulo 1 y 2 de que Dios, cuando creó al ser humano, cuando creó la tierra, cuando creó todo lo que hay en este mundo, lo creó perfecto y era bueno en gran manera. Era bueno
para Dios, en el concepto de Dios, todo lo que ha creado, aún hoy, después de más de 5.000 años, 6.000 años, ya hemos visto cómo se ha visto afectada la tierra. Y nosotros, pues aún así vemos el poder de Dios obrando a pesar de que el ser humano ha querido desgastar y destruir este planeta. Pero vemos allí que fuimos también creados a la imagen de Dios, pero fuimos creados con libertad. Esa palabra es muy importante porque Dios quiere que cada uno decida sin comprometerse con el miedo. Es que Dios no quiere que le sirvamos por temor o por miedo. Dios quiere que le sirvamos porque Él es soberano, es creador. Él es bueno en gran manera y ha hecho todo para salvarnos. Por eso es importante que a la luz de esta lección entendamos que Dios no quiere robots, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso debemos tener claro que cuando Dios plantó el árbol del jardín del Edén y lo llamó el conocimiento del bien y el mal, estaba poniendo a prueba y poniendo a decidir qué decisión iba a tomar Adán y Eva. ¿Qué iban a hacer con la orden que Dios les iba a dar? ¿La iban a obedecer o la iban a desobedecer? También es que Satanás observó desde el árbol cuando Eva estaba en este proceso y quiso buscar la forma de tentarla, de llevarla a la duda, de llevarla a cuestionar a Dios, de contradecir lo que Dios había dicho. Y allí suceden algunas cosas. Satanás le dice a Eva algunos asuntos y la lección nos mencionaba. Dice que él le dice que ellos entrarían en una nueva esfera de existencia, especialmente a Eva. Satanás empieza a hablarle y le dice, mira, si tú comes del árbol, vas a entrar en una nueva esfera de la existencia. Vas a tener la oportunidad de tener nuevas emociones. Vas a tener la oportunidad de tener sensaciones nuevas, deseos nuevos. Vas a ser como Dios. Y cuando Eva y Adán tomaron la iniciativa y tomaron la decisión de comer, independientemente como haya sido, ellos abrieron una puerta que no se iba a cerrar tan fácil. La puerta que trajeron o la puerta que le abrieron fue la puerta del pecado, que ha traído sufrimiento, angustia, dolor, muerte a la humanidad y a todos los seres humanos. Pero tampoco podemos echarle la culpa a Adán y Eva, porque también nosotros hoy decidimos a qué puerta estamos abriendo. La puerta de nuestro corazón para que entre el Señor, o estamos abriendo la puerta para que el pecado reine en nuestra vida. La lección nos invitaba a leer dos textos, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3 y Romanos 3:23. Y vamos a ver algunas características de esos dos textos. El primero es que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis del todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante los ofrecimientos de Satanás de atender, de recibir y comer, Satanás logró vencer a Eva y ella finalmente come y trae ruina. ¿Sabes que parece sencillo que Dios haya puesto una prueba que pareciera muy fácil? Quizás a nuestro contexto diríamos, es muy fácil, comer o no comer. Podía hacer el resto de cosas, podía comer de todo excepto un árbol. Y para nosotros nos parece un poco sencillo. El problema de Eva fue escuchar y darle cabida y oportunidad a Satanás. Y es que, hermano querido, no podemos darle oportunidad al enemigo, porque tú y el enemigo no se pueden comparar. Recuerda lo que dice Ezequiel. Era hermoso, perfecto y lleno de sabiduría. Y comparados a nosotros, nos lleva mucha experiencia. Por eso la frase que dice que el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Es decir, que nos lleva una experiencia que nosotros a veces creemos superar. Es como cuando a veces los jóvenes dicen, es que yo lo controlo, es que yo sé hasta dónde voy, es que yo sé los límites del pecado y yo sé que tengo que atender a Dios, pero yo sé hasta dónde puedo llegar y devolverme. Eso es jugar con Dios. Y con Satanás no se puede llegar a esos extremos, esas alianzas, porque Satanás va a derrotarte, vas a caer y vas a rendirte a sus pies, le vas a adorar y vas a estar humillado,
porque nada bueno te trae el pecado. La lección nos invitaba entonces a reflexionar las consecuencias del pecado. Y estos dos textos que hemos leído nos recuerdan que el pecado trae una consecuencia, la consecuencia de la muerte, la consecuencia de estar rebelados contra Dios, la consecuencia de separarnos de Dios, también la separación de la vida, porque la vida y la muerte no pueden estar juntas. O decidimos seguir a Dios y alcanzar la vida, o decidimos seguir a Satanás y alcanzar la muerte. También la lección nos mencionaba que el pecado, aceptar el pecado en nuestra vida, nos conduce a la preocupación, a la ansiedad, a la enfermedad, a los dolores, al sufrimiento. También nos conduce al sufrimiento en nuestro mundo. La razón de que este mundo esté en pecado, en que esté en maldad, ha sido porque los seres humanos, le hemos dado la oportunidad de que Satanás se siente en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestros pensamientos. Y por eso Él hace los desastres que hace en este mundo. Y decimos, ¿dónde está Dios? Pregúntate más bien, ¿dónde está Satanás en el corazón de las personas? ¿Lo tienen en primer lugar? ¿Lo tienen en su corazón? Porque si es así, no esperemos que este mundo ande bien. Porque lo único que busca Satanás es dividir, es destruir, es acabar la obra de Dios. Por eso, hermanos queridos, ¿qué promesa de Dios fue dada a Adán y Eva? Y es la siguiente parte que quiero que analicemos de esta lección. Levítico 5, versículos 5 al 6 dice así: cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Todos sabemos que hay una respuesta de Dios. Y la lección siguiente vamos a entender qué hizo Dios en esa consecuencia, en esa decisión que Adán y Eva tomaron para poder ayudarles, para poder socorrerlos y darles la oportunidad de restablecer aquello en lo cual ellos habían fallado. La lección del día miércoles tiene como título El amor encuentra una manera. Allí vamos a ver, apreciados amigos y hermanos, algo importantísimo. Y es que si tú analizas, apreciado amigo y hermano, hay una enemistad, hay una descendencia, pero también hay un castigo. La Biblia muestra que tan pronto Adán y Eva pecan, ellos reciben cada uno, tanto la serpiente como Eva, como Adán también. Al rebelarse contra Dios, a permitir que el pecado entrara en el jardín, el trabajo doloroso y el sufrimiento vino sobre ellos. Pero Dios hizo una gran promesa que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos sabemos que la descendencia, la simiente, iba a ser Cristo Jesús. Y el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16 lo confirma al decir lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Así que es claro que el Señor tuvo que hacer algo desde el principio, y aquí aparece la primera promesa del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor dice: aunque ustedes han fallado, hay una promesa, vendrá una simiente, vendrá un Salvador que no apareció porque Adán y Eva pecaran, un Salvador que estaba planeado aún antes del pecado de Satanás. En los planes divinos, en los proyectos del cielo, ya el cielo tenía preparado esa respuesta ante la desobediencia, ante el pecado, ante la rebelión. Y esa solución iba a ser Cristo Jesús. En la segunda parte de la lección se nos hablaba acerca de qué nos dicen estos textos que vamos a leer acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a leer 3 versículos. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La lección nos invitaba a mirar la cruz, a mirar la corona de espinas, a mirar los clavos que crucificaron a Jesús, que miráramos también las gotas de sangre que el Señor tuvo que vertir en la cruz. Todo para darnos salvación, para morir por nuestros pecados, para hacerse Él maldición cuando somos nosotros quienes deberíamos haber pagado por la desobediencia y nuestro pecado. Creo que el sacrificio es grande. El sacrificio nunca lo vamos a entender, no lo vamos a determinar, no lo vamos a dimensionar, porque ha sido tan grande el amor de Dios que tú y yo, lo único que tenemos que hacer es dejarnos amar por el Señor. Y allí, hermano querido, en la tercera parte de la lección se nos hablaba acerca de lo que la Biblia habla de Jesús. Lo primero es que la Biblia dice que Jesús vino a este mundo. Y yo creo que en esta tercera parte el resumen sería lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia. Y la Biblia dice que Él vino a este mundo, experimentó angustia, sufrimiento, llevó la decepción de sus discípulos y de todos los que lo abandonaron. Y hoy también tú y yo podemos ser que lo estemos abandonando, aún sabiendo el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. También es que se enfrentó a las mismas tentaciones que tú y yo hemos vivido. Y todo esto el Señor lo hizo por amor a nosotros, seres caídos, seres rebeldes, seres envidiosos, orgullosos, prepotentes. Y aún así el Señor ha entregado su vida por nosotros. Pero el Señor triunfó y Satanás pensó que había vencido. Cuando Satanás vio a Jesús en la cruz, pensó que lo había derrotado. Pero apareció el tercer día. Jesús fue resucitado. Jesús es levantado entre los muertos y entonces resucita para darnos la certeza de que su muerte es valedera, de que en su muerte tú y yo tenemos vida, vida en abundancia. Pero esto no es obligatorio aceptarlo. Es una experiencia que cada quien debe determinar qué debe hacer. Aceptar lo que Cristo hizo, caminar en sus sendas, ser como Jesús, tener la mente de Jesús, tener el espíritu de Cristo, tener la altura de Cristo, tener el aroma de Cristo. ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a irnos por el lado contrario? Vamos a querer buscar nuestras pretensiones, nuestros deseos y todo lo que el mundo y Satanás nos ofrece. En esta cuarta parte de la lección se nos invitaba a pensar en que Jesús, aquel que creó todo el universo, aquel que hizo todo por amarnos, para salvarnos, primero nos creó. Y después del pecado, el Señor nos brindó ahora la redención, la oportunidad de volver a empezar. Y ahora no solos, ahora junto con Él. Y saben que Él, como dice Filipenses 2:9, Él bajó del cielo. Y el versículo 5 al 9 de Filipenses 2 nos muestra que Él se hizo hombre, habitó en medio nuestro, vivió una vida humilde, se humilló hasta lo sumo, sufrió por amor a nosotros. Y nosotros debemos amarlo. En correspondencia a todo el esfuerzo, a todo el sacrificio que ha hecho el Señor, lo único que tenemos que hacer es amarlo y obedecerle. Amigo querido, creo que es grande lo maravilloso que ha hecho Dios. Ha sido grande y maravilloso, poderoso lo que ha hecho el Señor por salvación nuestra. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es atender a su voz, aceptar el llamado de Dios y caminar en sus sendas. En la lección del día jueves encontramos el título Nuestro Sumo Sacerdote. Y aquí vamos a ver en contexto lo que ahora el Señor hace por cada uno de nosotros. Y vamos a leer por lo menos dos citas que aparecen allí. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Y Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que dicen así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De esta manera,
La primera parte de la lección nos muestra que tenemos un sumo sacerdote que se ha entregado, pero que primero entendió, vivió para darnos el ejemplo, pero y al final poder entregar su vida por salvación nuestra. Creo que una de las cosas más importantes de estos dos textos es que se nos muestran la oportunidad de acercarnos al Señor y ser liberados de la maldición del pecado. Creo que es importante que nosotros podamos tener en nuestra mente que Dios no nos culpa si nos hemos arrepentido. El Señor acaba con el pecado y elimina el pecado y nos hace nuevas criaturas en Jesús. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado. Y ahora, al aceptar a Cristo y ponerlo en primer lugar, ahora somos más que vencedores. Es importante, amigo querido, que entendamos el sacrificio del Señor y que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nuestro pecado para limpiarnos, para borrarlo y para ayudarnos a ser nuevos en Jesús. Quiero leer lo que dice Juan 17, 24, 26, porque dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y los haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Según este texto, lo que el Señor espera es que nosotros podamos entender la unión que hay entre el Padre y su Hijo, la unión que debe haber entre nosotros y el Padre, la unión que debe haber entre nosotros y Cristo Jesús. Entender esto a veces no es tan fácil, pero el Señor espera que todos nosotros podamos aplicar en nuestra vida la realidad de mantener una unidad perfecta en el Señor, amarnos los unos a los otros y amar al Señor como Él debe ser amado, tal cual como Él nos ha amado. Por eso permanecer en el Señor nos lleva a poder reflexionar que al permanecer vamos aprendiendo de su amor y seremos como Él. En la tercera parte de la lección se nos hablaba de cuál es el propósito o el mayor anhelo que el Señor tiene en este problema que hay entre el conflicto entre el bien y el mal. Y la respuesta la encontramos en el conflicto de los siglos, que allí en la página 556 nos explica y nos muestra lo siguiente. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenlo todos los ángeles de Dios. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Lo que más desea el Señor es que nosotros podamos ir al cielo. Por eso ha hecho toda la provisión necesaria, ha presentado nuestros nombres y quiere que nuestros nombres estén en ese evento final para alcanzar la salvación. Y hermanos queridos, el deseo de su corazón, la razón de su muerte y la intercesión de Cristo ha sido todo para salvarnos. También, donde no hay dolor, si tenemos a Jesús, el Señor va a traer consuelo. Donde hay sufrimiento, donde hay miedo, el Señor va a traer paz, va a traer salud, va a traer bendición. Hermano querido, creo que es maravilloso poder atender al llamado del gran sumo sacerdote, de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Él nos dará su misericordia las veces que lo necesitamos. Y este tiempo, en estos momentos, se nos abre la puerta del cielo para ir a Él. ¿Qué puerta estás abriendo? ¿La puerta del pecado, de la maldición, de la consecuencia de la muerte? ¿O estás aceptando la puerta de la gracia para sentarnos al lado o ir delante del Señor, acercarnos en su presencia y suplicar su bendición? ¿Cuál es la puerta que estamos abriendo? Hoy, como dice Apocalipsis 3:20, ábrele la puerta al Señor, oye su voz, abre su puerta y permite que Él entre en tu corazón. La lección del día viernes nos invitaba a leer dos citas del Espíritu de Profecía que quiero leer para dar de pronto entendimiento a unas preguntas que vamos a responder al final.
Y dice así: al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. El conflicto de los siglos, página 555. También vamos a ver allí lo que dice la página 558. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del pecado. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mediante la cruz alcanzamos la oportunidad de la salvación. Mediante la cruz se dio estocada final al problema del pecado. En Cristo hay oportunidad de salvación. En Cristo hay la posibilidad de ser vencedor. En Cristo podemos ser nuevas criaturas para su honra y su gloria. Ahora, una pregunta que nos hacía la lección es: si el Señor sabía que Satanás iba a pecar, ¿por qué lo creó? Esta es una pregunta bastante profunda que requiere de un estudio profundo. La lección nos invitaba en el día viernes a reflexionar en esa pregunta, pero para responderla yo quisiera invitarte a que leas Historia de la Redención capítulo 1 y capítulo 2. Si Dios hubiese destruido a Satanás, inmediatamente hubiese pecado, hubiese pasado algo terrible en el cielo. Porque recuerden que Satanás había traído la idea al cielo de que Dios era injusto y Dios era un Dios que no era de amor, que Dios era conveniente a lo que él buscaba. Y entonces, si Dios hubiese destruido a Satanás, esa idea hubiera quedado sembrada en todos los ángeles y todos hubiesen quedado con la idea de que Dios realmente sí era malo y que Satanás tenía toda la razón. Por eso es importante, hermanos queridos, darle un poco de entendimiento a esta situación, porque Dios obró con amor, aunque eso haya permitido que Satanás se haya desencadenado a través de la historia y se haya mostrado también sus verdaderas intenciones. Hoy día en el cielo no hay ninguna duda de quién es Satanás. Hoy día en el cielo no hay ninguna duda de quién es Dios. Y esto se debe a que Dios, en su sabiduría, determinó esperar a que Satanás demostrara realmente cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía y así demostrar que Satanás quería simplemente desobedecer, llenarse de rebeldía y de orgullo para no acatar a las órdenes de Dios. Y hoy día, hermano querido, no hay ninguna duda de que al Dios permitir que esto sucediera, hoy tú y yo podemos con toda seguridad elegir a Dios, elegir caminar con el Señor, porque en Él hay bendición. Quizás pueden surgir muchas preguntas, muchas dudas, pero hermanos queridos, si leemos ese capítulo, esos 2 capítulos de Historia de la Redención, vas a entender mejor lo que te estoy diciendo. Por eso, hermanos queridos, en este gran conflicto que tenemos, simplemente debemos atender a la voz de Dios. Hoy el Señor te llama a hacer su voluntad. Ir en contra de Dios no es que Dios te quiera destruir, simplemente tú mismo estás escogiendo, eligiendo alejarse del camino de la bondad, del camino de la verdad, del camino del amor, del camino de la ley de Dios, de lo que es justo, de lo que es correcto. Y cuando vas en contra de eso, te vas a encontrar con un muro, o mejor, con un abismo, el abismo de la muerte, el abismo de la desolación, el abismo de la crueldad, de la maldad. No puedes esperar nada bueno cuando sigues a Satanás. Por eso hoy, ven a Jesús, acepta el sacrificio de Cristo y sé salvo en su amor. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos, y gracias por estar hasta aquí. Recuerda suscribirte si no te has suscrito, darle me gusta a este video y también compartirlo con tus compañeros, amigos, vecinos y todas las personas con las que estudias la lección de la escuela sabática.
Gracias por estar aquí. Vamos a orar para dar finalización a este estudio. Oremos. Querido Dios, Señor, te damos muchas gracias por el estudio de este nuevo trimestre, porque sabemos que tú pones en la mente de tus líderes, de tus siervos, poner estos mensajes que nos recuerdan cómo tú, Señor, has hecho un proceso de salvación, cómo permitiste que lo del cielo, aunque pareciera un fracaso para Dios, realmente en tu invariable y maravilloso amor has demostrado que has dado libertad a cada quien de elegir, incluso a Satanás. Le diste la oportunidad de decidir y él no quiso hacerte caso. Al igual, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de elegir y tampoco hicieron caso. Y quizás, Señor, hoy también nos das la misma oportunidad. Y sabemos, Señor, que hay muchos que querrán hacer tu voluntad y otros no. Queremos estar, Señor, en ese grupo especial de los salvos. Queremos estar en ese grupo especial de los redimidos. Por eso, Señor, ayúdanos a caminar seguros, confiados de que tú, Señor, estás al control. Bendícenos y guárdanos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que escribas allí en los comentarios: yo decido seguir a Jesús. Quiero invitarte a que lo escribas allí en los comentarios y que todos seamos una familia, unos mismos hijos de Dios para pertenecer a su pueblo. Que Dios te bendiga y recuerda que con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.